Peppa Pig es uno de los personajes favoritos de mucha gente que ve Peppa Pig. Pero, ¿te imaginarías que su vida podría tener un lado oculto y triste? Padres, Peppa Pig es uno de los adultos principales de la serie, pero creemos que sus problemas comenzaron hace mucho tiempo, cuando todavía era un niño. La razón por la que pensamos esto tiene que ver con sus padres. ¿Tienes idea de quiénes son los padres de Peppa Pig? Ya podemos adelantarte que no son el abuelo Pig ni la abuela Pig, porque ellos son los padres de Mamá Pig, lo que los convierte en los abuelos maternos de Peppa. Ahora bien, cuando se trata de los abuelos paternos de la cerdita, que serían los padres de Peppa Pig, bueno, ellos nunca han aparecido en más de 20 años que el programa ha estado al aire. De hecho, esos dos ni siquiera han sido mencionados alguna vez. Es como si los padres de Peppa Pig ni existieran. Pero sabemos que eso es imposible, porque él tuvo que haber nacido de alguien, y eso plantea una posibilidad oscura. Puede existir un secreto muy terrible relacionado con los padres de Peppa Pig, algo tan malo que ni siquiera quiere recordarlos y por eso siempre evita hablar de ellos. Ese secreto podría ser que sus padres fallecieron de forma trágica o que lo abandonaron a él y a su hermano. De cualquier manera, la tragedia ocurrió cuando Peppa Pig todavía era un niño. Eso explicaría por qué nunca aparecen ni siquiera en flashbacks de cuando Peppa Pig era pequeño. Esto puede sonar bastante oscuro, pero no fue el único momento triste en la vida del papá de Peppa. Todavía tenemos mucho que decir sobre la verdad oculta que necesitas conocer de Peppa Pig. ¡Atento porque ya está al aire otro increíble Cine Wave! Hermana desaparecida. El programa ya nos presentó al hermano de Peppa Pig, conocido como Tío Pig, pero quizá también tenga una hermana que, al igual que sus padres, nunca ha sido mencionada, como si el papá de Peppa estuviera fingiendo que ella nunca existió. Si te preguntas por qué pensamos eso, solo tienes que echar un vistazo a la oficina de Peppa Pig. Si prestas atención, verás que tiene una foto enmarcada de dos niños idénticos a Peppa y a George, pero su ropa es diferente y la imagen está en blanco y negro, como si fuera muy antigua. Por eso no tiene mucho sentido que esos dos cerditos realmente sean Peppa y George. De hecho, es mucho más lógico creer que el niño que se parece a George es un Peppa Pig joven. Después de todo, se parecen porque son padre e hijo. Es cierto que Peppa Pig ha aparecido como niño en flashbacks y no se parecía a esa imagen, pero aquel parecía ser él algunos años mayor que George, mientras que esta foto podría mostrarlo exactamente a la edad de George. Pero si el niño de la imagen era Peppa Pig, entonces, ¿quién es esa niña? Ella parece ser mayor que Peppa Pig, así que no puede ser Mamá Pig de joven, porque ella es algunos años menor que él. En otras palabras, todo indica que esta niña misteriosa que se parece a Peppa es la hermana secreta de Peppa Pig. Pero, ¿qué pasó con ella? La tía Dottie, hermana de Mamá Pig, tardó tanto en aparecer porque vive en otro país, pero al menos ya había sido mencionada antes, a diferencia de esta hermana de Peppa Pig. Es decir, al igual que en el caso de los abuelos paternos de Peppa, su tía por parte de padre también pudo haber pasado por una situación tan traumática para Peppa Pig que él decidió actuar como si nunca hubiera existido. ¿Será que tanto su hermana como sus padres perdieron la vida en el mismo accidente? Eso explicaría muchas cosas. Perseguido por lobos. En la actualidad, las cosas tampoco se ven muy bien para Peppa Pig. Si los problemas de su infancia fueron los traumas, los problemas de su vida adulta son realmente mortales. Estamos hablando de lobos feroces. Si alguna vez has escuchado la historia de los tres cerditos, conoces al lobo feroz, que quería derribar las casas de los cerditos con un soplido para devorarlos. Y parece que algo parecido también ocurre en el universo de Peppa Pig, ya que los miembros de la familia Lobo han tomado varias actitudes sospechosas, y parece que su principal objetivo siempre es Peppa Pig. Incluso hay muchas probabilidades de que sus padres y su hermana hayan sido devorados por lobos. Cuando el papá de Peppa ayuda a construir la casa del señor Lobo, la forma en que el lobo decide agradecerle es preguntarle de qué está hecha su casa, con una sonrisa maliciosa en el rostro. Peppa Pig, por suerte, fue inteligente y se dio cuenta de que tenía malas intenciones, así que respondió que está hecha de ladrillos. Aún así, en Wendy's Birthday, la mamá de la niña también tuvo el valor de preguntarle a Peppa Pig de qué está hecha su casa. Con todavía más sospechas, él volvió a responder que es de ladrillos. Ella incluso insistió en preguntar si era de paja, pero él mantuvo la misma respuesta, ladrillos. Cuando volvemos a ver estos momentos, queda claro que la familia Lobo tiene planes de devorar a la familia Pig, y especialmente al papá de Peppa,
probablemente porque tiene mucha más carne que los demás debido a su gran barriga. Él demuestra saber cómo lidiar con los lobos, lo que podría significar que ya tuvo malas experiencias con estas criaturas en el pasado. Por eso creemos que Papá Pig pudo haber perdido a sus padres y a su hermana por culpa de los lobos. Si lo pensamos bien, tal vez incluso fue la abuela lobo quien los devoró. ¿Te gustaría ver confirmada esta conexión entre Papá Pig y la familia lobo? Si es así, comenta aquí abajo #LoboBarrigón. Hasta ahora hemos hablado de cuestiones ocultas que nunca se dicen en voz alta, cosas que solo los más atentos notan. Ha llegado el momento de hablar de algo triste en la vida de Papá Pig que está presente en todos los episodios, su enorme barriga. Seamos sinceros, no hay absolutamente ningún problema con que Papá Pig sea barrigón. El problema está en la forma en que muchos se burlan de su barriga, lo cual es bastante curioso, ya que todos los adultos hombres de Peppa Pig son igual de gorditos, pero solo el papá de la cerdita se convierte en el blanco de las bromas, muchas de ellas hechas por la propia Peppa. En serio, no son pocas las veces que Peppa habla de lo grande que es la barriga de su papá. En el episodio en el que el abuelo Pig construye una casa del árbol para sus nietos, ella incluso hace que la contraseña para entrar a la casa sea la gran barriga de papá. Aunque Papá Pig se siente herido por esto, Peppa lo obliga a decirlo para poder entrar. Y lo peor es que Mamá Pig y los abuelos se unen a la broma, lo que solo demuestra que nadie lo respeta. Broma en la televisión. Cuando decimos que nadie respeta a Papá Pig, lo decimos en serio, porque incluso llegó a convertirse en una broma nacional. Todo comenzó cuando el señor Papa estaba presentando su programa de televisión y recibió un dibujo hecho por Peppa. Resulta que el dibujo era un retrato de Papá Pig. Al ver el tamaño de su barriga, el señor Papa simplemente dijo que Papá Pig necesitaba hacer un poco de ejercicio. El papá de Peppa se tomó la broma con humor, pero en realidad no fue algo muy amable de decir, y es posible que en el fondo se haya sentido herido. La verdad es que a nadie le gustaría ser motivo de burla en un programa que le gusta, solo para que todo el mundo se ría. También es posible que el programa del señor Papa se transmita en otras partes del mundo, lo que lo hace aún peor, porque significaría que Papá Pig se convirtió en una broma internacional. Atorado. Papá Pig ni siquiera necesita esforzarse para que los demás se burlen de él. Pero como si eso no fuera suficiente, ya ha pasado muchas veces por una situación muy humillante que solo empeora las bromas. Quizá ya te diste cuenta de que esa situación humillante son todas las veces que Papá Pig se queda atrapado en algún lugar por haberse atorado, ya que su barriga es muy grande. Esto no ocurrió una o dos veces, sino muchas. Llegó a un punto en que Papá Pig incluso se dio cuenta de que esto era prácticamente una regla. En el episodio Soft Play, él nota que está a punto de pasar por un agujero y que se va a quedar atorado en él. Aún así, Papá Pig entró en el agujero y realmente se quedó atrapado, como si esa fuera su única opción. Y en cierto modo es verdad, porque los guionistas de Peppa Pig van a seguir haciendo que él se quede atorado en lugares estrechos para que nosotros podamos reírnos de él. Papá Pig está prácticamente maldito. El botón de suscribirse está parpadeando solo para ti. Haz clic y activa la campanita ahora mismo. Sin estrellitas. La infancia de Papá Pig pudo haber sido bastante traumática si nuestras teorías sobre su padre y su hermana son correctas, pero la propia serie ya mostró un momento de la juventud de Papá Pig que no fue muy agradable, en el episodio Playgroup Star. En este episodio se muestra que Madame Gazelle da estrellas para recompensar a quienes hacen un buen dibujo, pero descubrimos que Papá Pig nunca recibió una de esas estrellas cuando era pequeño, a diferencia de Mamá Pig. Incluso llega a mentir diciendo que no se acuerda cuando Peppa le pregunta sobre las estrellas, porque le da vergüenza nunca haber recibido una. Y eso es muy extraño, porque el dibujo que Papá Pig hizo a esa edad estaba muy bien hecho. Tanto Peppa como Susie Oveja elogian el dibujo cuando lo ven. Aún así, él nunca recibió una estrella durante todos los años que estudió en esa escuela. ¿Será que Madame Gazelle simplemente no quería a Papá Pig? Ella le dio una estrella después de todos estos años, pero solo porque Peppa llevó su dibujo a la escuela. Si somos realistas, Madame Gazelle probablemente le dio esa estrella a Papá Pig solo porque se sintió presionada, pero al menos finalmente la recibió, porque nunca haber ganado una estrella lo dejó triste durante todos esos años. Bobito. Si las bromas que le hacen a Papá Pig solo se burlaran de su peso, su situación sería un poco mejor, pero hay otro problema. Los personajes muchas veces se ríen de él porque es un poco bobito. Claro que Peppa es una de las que más hace esto, e incluso tiene la costumbre de llamarlo Papá Bobito.
Lo peor es que, aunque es muy inteligente y trabaja en el área de la ingeniería o la arquitectura, Papá Pig realmente puede ser un poco tonto a veces. En serio, mientras intentaba enseñarles a los niños cómo funciona el cemento, simplemente se metió en un charco de cemento y se quedó atrapado cuando el cemento se endureció. Ese es un error bastante ridículo, sin mencionar que Papá Pig no sabe hacer algunas cosas muy básicas, como colgar un cuadro en la pared. Cuando intentó hacerlo, terminó haciendo un enorme agujero en la pared. Mientras tanto, Mamá Pig logró colgar el cuadro en cuestión de segundos y sin ninguna dificultad. Envidia del tío Pig. El tío Pig es el hermano mayor de Papá Pig, y los dos se parecen bastante, pero las pequeñas diferencias son importantes. Por ser un poco más delgado que el papá de Peppa, el tío Pig no sufre bromas sobre su peso. También es un poco más serio y, de hecho, no le gusta que lo comparen con su hermano menor. Los dos parecen tener una buena relación, pero eso de no querer ser comparado nos hace preguntarnos, ¿será que el tío Pig, en el fondo, no quiere mucho a su hermano menor? ¿Y será que Papá Pig siente cierta envidia de su hermano mayor? Después de todo, queramos o no, el tío Pig es básicamente una versión mejorada de él. La diversión continúa con un solo clic. Hay 2 videos en la pantalla esperándote. Gracias por vernos y hasta pronto.